Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Tema de los milagros. ¿Hay alguna milagros por acá? ¿No? Bueno. Edificación que transforma, encuentros con Dios. Si hacemos por Dios lo que Él nos ha llamado a hacer, la gente verá a Dios. Todos los martes saben que tenemos ayuno y nos reunimos en la iglesia, los que pueden, de 12 a 2 de la tarde. Entonces están todos invitados para que participemos del tiempo de ayuno. Muy bien, ¿cómo les ha parecido todo este tema de los milagros? ¿Qué han aprendido? ¿Han visto milagros en sus vidas? ¿Quién ha visto milagros, pero milagros en su vida? A ver, ¿quién quiere alzar la mano que le digamos, pase aquí y va a decir, yo he visto tal milagro, ¿sí? ¿Alguien hace allá así? Ajá, ok, sí hay milagros. Porque el Dios es el mismo Dios de ayer, hoy y mañana, y siempre será el mismo Dios. Muchas personas piensan que en el Antiguo Testamento Dios obraba y piensan que el que obraba allí era el Padre. No sé por qué tenemos esa tendencia los seres humanos a hacer divisiones. Entonces pensamos que el Padre actuaba en el Antiguo Testamento, que Jesucristo actuó en el Nuevo Testamento, básicamente en los Evangelios, y que ahora el que actúa es el Espíritu Santo. Y entonces dividimos así. Y la verdad es que Dios no se divide. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres actuaban en el Antiguo Testamento, los tres actuaron cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, y los tres siguen actuando hoy en día en nuestras vidas. Vamos a ver un pequeño video para continuar con lo de los videos. Si alguien nos ayuda con lo de las luces, por favor, gracias. Hoy vamos a ver básicamente lo del centurión. El centurión, un hombre que llega a pedirle al Señor Jesucristo por causa de ¿quién? De su sirviente. Es impresionante. Escuchando a Yacín el sábado pasado, en lo que nos comentaba, él decía que uno de los milagros que más le impactaban en su vida, ¿cuál era? El de la mujer, el que tenía el flujo de sangre. Este es uno de los milagros que a mí más me impacta, pero no porque se vea allí en sí, no se ve el milagro, sino todo lo que está alrededor del milagro. Y es un centurión, un romano que no pertenece al pueblo de Israel y pide ¿por quién? Por un empleado, por Dios. Va y pide por un empleado. Y si ustedes se fijan en Mateo capítulo 8, desde el versículo 5, dice que su empleado o su siervo, su criado, está en la casa de ¿quién? Del centurión. No en su casa del criado, sino en su casa del centurión. ¿Cuántos de nosotros, cuando el empleado, el trabajador, la persona que nos ayuda, bien sea en nuestra casa o en una empresa, lo llevamos a nuestra casa para cuidarlos? Alce la mano, por favor. Este es un centurión, es romano, no es del pueblo de Dios. Si lo comparamos, Mateo capítulo 8 y Lucas capítulo 7, vamos a encontrar unas pequeñas diferencias allí, que son normales, pero sigue siendo la palabra de Dios. Esas diferencias no marcan gran cosa en nuestra fe y en nuestras convicciones con Dios. Aquí, como se ve en la película, que está basado en lo que está Mateo, el centurión va directamente delante del Señor Jesucristo. Lucas, según lo que él estudia y lo que está investigando, él piensa que
el centurión no va directamente delante de Jesús, sino que él envía a unos emisarios, porque no se considera digno ni siquiera de ir donde Jesucristo. Pero la expresión clave aquí es la que todos nosotros nos sabemos desde muy niños y que repetimos cada vez que por alguna razón vamos a misa. ¿Cuál es? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle, no sanarme, sino sanarle a él, a su siervo. Hay unas preguntas que quiero hacer. ¿Por qué consideras tú que Jesucristo hacía milagros? ¿Cuál era la razón por la que Jesucristo hacía milagros? ¿Alguien libremente, gracias hijo, soltero? Se puso colorado. Alguien que me diga, por favor, ¿por qué cree que Jesucristo hacía milagros? ¿Qué lo motivaba a él a hacer milagros? Porque era la voluntad de Dios, el amor, la misericordia. ¿Qué más? La fe de las personas. La pregunta es, ¿por qué crees que Jesús sanaba y hacía milagros? ¿Qué lo motivaba a él? Indudablemente la fe de otros lo hacía. Para que lo conocieran. Para que lo conocieran. De todas las respuestas, esa es la menos acertada. No, tranquila. Qué bueno que lo hayas dicho porque eso me ayuda. Miremos lo que dice en Mateo capítulo 14, versículo 13 al 14. Dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Qué era lo que motivaba a Jesucristo a sanar a la gente? La misericordia, la compasión, el amor. Eso es lo que motivaba al Señor Jesucristo. Nosotros nos hemos vuelto demasiado religiosos. Somos demasiado legalistas. Somos demasiado de iglesia. Y nos olvidamos de que una de las cosas que Dios nos dice a nosotros, dice, misericordia quiero. No es cumplimiento tanto de las normatividades, de las leyes, de las tradiciones, sino la misericordia. Eso fue lo que movió al Señor Jesucristo. Jesucristo se para delante de 5,000 personas y dice, increíble, ¿cómo me siguen? ¿Quién les va a dar de comida? Y Felipe dice, Señor, solamente hay 2 panes, tantos peces. Con eso no alimentamos a nadie, Señor. El matemático sale a relucir con su lógica matemática. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Dice, tiene compasión de ellos y les da de comer. Pero no solamente les da de comer, sino que los sana. Posteriormente hay 4,000 personas y vuelve a suceder la misma situación. Jesucristo tiene compasión de ellos. Y luego Jesucristo tiene compasión y dice, orad al Señor de la mies, porque la verdad la mies es mucho, más los obreros pocos, porque veía las multitudes como quien no tiene pastor. A Jesucristo lo movía la gente en su corazón por el amor que él tenía por la gente. Alguien dijo en alguna ocasión que a Jesucristo lo sostuvo en la cruz, ¿qué cosa? El amor. Yo dije, no, lo sostuvieron los clavos. Él estuvo allí al lado de 2 ladrones y a los ladrones no los sostuvo el amor. ¿Qué sostuvo a los ladrones? ¿Qué cosa? Los clavos, no el amor. Claro que sí. Allí físicamente habían unos clavos, había un amarre, pero ¿él hubiera podido quitarse de allí? Claro, los ladrones no. Por eso tiene razón aquel que dijo que lo sostuvo fue el amor por nosotros. Porque él hubiera podido quitarse de esa cruz con el poder que tenía, era Dios o es Dios. Ahora bien, otra pregunta que quiero hacerles.
¿Crees que de esa forma se hacía famoso? Y ahí viene tu respuesta, Marley. ¿Crees que de esa forma se hacía famoso y era lo que buscaba? ¿Buscaba fama? No, no buscaba fama. Jesucristo no hace espectáculos ni shows mediáticos, lo cual muchos de los de hoy andan buscando. No son shows mediáticos ni espectáculos para que la gente venga y vea y crea. La gente no cree por milagros. Miren, Juan 7, del 1 al 7 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros más, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, el que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿Da respuesta a eso? ¿Era para hacerse conocer? No. ¿Qué le dijeron sus hermanos? ¿Quieres hacerte conocer? Ve, vamos a Judea, que tus mismos discípulos vean tus obras. Porque dice la Biblia que sus mismos hermanos no creían en él. Posteriormente, ustedes saben que Jacobo, uno de sus hermanos, cree, se convierte y es el que con Pedro y Juan dirigen la iglesia primitiva. Pero bien, esa es otra tela de otro costal, como dicen. En Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Qué le dijo Jesucristo a este leproso? No le digas a nadie. Alguien que quiere que su nombre se expanda, el que quiere fama, ¿qué dice? Este es el que yo sané. Ven, testifica que yo fui el que te sané. ¿No haría eso? O le diría a él: ve por todas las ciudades de Israel y testifica que yo te he sanado. Pero Jesucristo no necesitaba eso. Eso no era lo que quería. Y este versículo o este tipo de pasajes se repite varias veces en los evangelios. No solamente con él, sino con otros que Jesucristo los sanó. Le dijo: tranquilos, solamente cumplan la ley, vayan donde el sacerdote, preséntense para cumplir la ley y ser testimonios. Pero en cuanto a mí, por favor, no vayan a decir nada. ¿Entienden, hijos de Dios? Los milagros no son para shows. Jesucristo no es un actor. Jesucristo no busca fama. Lo que a Jesucristo lo movía era ver a una persona, a una mujer llorando, pasar con el cadáver de su hijo y decir: ¿qué tienes? Y le dice: tranquila, no temas, tu hijo vive. ¿Han leído eso? No solamente a Lázaro levantó Jesucristo de entre los muertos. A este joven o niño, no sé exactamente, no recuerdo en este momento si era joven o niño, dice la Biblia que ya lo llevaban al sepelio. Y Jesucristo ve a esta madre llorando, tiene compasión de ella, tiene misericordia de ella. ¿Por qué tiene misericordia de ella? Porque ella sufre. Esa es la razón por la cual Jesucristo sana. Ahora bien, otra tercera pregunta.
¿Crees que al hacer milagros Jesucristo glorificaba a Dios? No los veo tan convencidos. Hacía la voluntad de Dios, pero glorificaba a Dios. El hacer la voluntad de Dios glorifica al Padre. Testificaba de Dios. Muy bien. Miren lo que dice en San Juan, capítulo 17, versículo 4 al 7. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. Jesucristo dice: antes que el mundo fuese, yo tenía la gloria con mi Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ahora han conocido que todas las cosas que tú me has dado proceden de ti. ¿Por qué? ¿Por qué dice Jesucristo eso? ¿Recuerdan que cuando Él sanó, en algún momento decían, ¿es del demonio? ¿Alguien llegó a decir eso? Que era del demonio, y fue cuando Jesucristo dijo, ¿cómo puede una casa dividida permanecer? Si soy del demonio, ¿cómo puedo hacer estos milagros y hablar de la gloria y darle la gloria al Padre? No puede ser. Y entonces dice en este momento Jesucristo, ahora ellos han conocido que las cosas que me has dado proceden de ti. Todo lo que yo he hecho procede de ti. Yo te he glorificado. Todo lo que he hecho ha sido para glorificarte. Entonces, el milagro tiene un propósito. Y ese propósito es glorificar a Dios. Por un lado, sanar, aliviar, alegrar, manifestar el amor, la misericordia de Dios, por un lado, hacia las personas. Y en segundo lugar, es glorificar a Dios. Usted me dirá, no, lo primero es glorificar a Dios. Gloria a Dios porque usted tiene eso en su corazón. Pero en el corazón de Dios, lo que hay, está mirándote a ti con tu necesidad y no quiere que tú sufras. Cualquiera sea tu necesidad, o una enfermedad, o algo económico, o algo espiritual que te ata, como decía Jazz, un azote, la mentira, la pornografía, el engaño, el adulterio, no sé qué será, los malos negocios, la falta de tener buenos principios para regir tu vida, etcétera, etcétera. Algo está azotando tu vida. ¿Y saben cómo está Dios? Triste. Esa es la palabra. Porque Dios no se alegra cuando nosotros estamos mal. Dios se entristece con gran tristeza. Dice la Biblia, contristado. Cuando usa la palabra de tristeza para con el Espíritu Santo, dice es contristado. No contristéis al Espíritu Santo. Porque esa es una gran tristeza lo que siente Dios cuando nos ve a nosotros sufriendo y teniendo necesidad. Ahora bien, la Biblia no nos muestra una fórmula para que seamos sanados o veamos milagros en las diferentes áreas de nuestra vida. Sin embargo, a través de los milagros de Jesús en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, podemos descubrir algunos elementos que son comunes en los diferentes milagros. Ayúdeme, por favor, ¿cuáles elementos cree usted que son comunes? No hay una fórmula. ¿Usted quiere ver un milagro de Dios en su vida? Pregúnteme cuál es la fórmula y yo le voy a decir ninguna hay. En la Biblia no hay fórmulas. Jesucristo no manifestó una regla y dice primero, segundo y tercero. Pero sin embargo, cuando uno empieza a leer todos los milagros que hizo Jesucristo, y no solamente los que hizo Jesucristo, sino en el Antiguo Testamento y también en los Hechos de los Apóstoles, con los apóstoles, hay ciertos elementos que son muy comunes. Uno de ellos, ¿cuál me diría usted que es? La fe. Muy bien. ¿La fe de quién? Del que lo necesita. Segundo,
¿Algo más? Bueno, la fe del necesitado, ahí está implícita la necesidad, ¿ok? ¿Algo más? ¿Cómo? Creer está relacionado con la fe está relacionada con la obediencia, ¿ok? ¿Algo más? Sufrimiento o necesidad está implícita. ¿Compasión de quién? De parte de Dios. Se los dije. A veces no prestamos atención a los detalles y nos perdemos una enseñanza o que Dios tenga una manifestación, porque nos volvemos legalistas. Es que tienes que obedecer, tienes que ir a la iglesia, tienes que diezmar, tienes que ayunar, tienes que hacer vigilia, tiene. Pregunto una cosa, ¿a cuál de los que Jesucristo sanó les dijo, tú tienes que? Nos hemos vuelto religiosos. Esa es una de las razones por las cuales nosotros no vemos más milagros. Porque nos olvidamos del propósito. Y es que Jesucristo tuvo un propósito. Miren, tiene compasión de usted, por favor. Jesucristo tiene misericordia de su vida. Jesucristo está atento a usted a cada detalle de lo más mínimo. La Biblia dice que ni siquiera un pelo de su cabeza se cae, si no es por el poder de Dios. Lo más mínimo, los detalles más mínimos los tiene Jesucristo sobre su vida. Porque Él está atento. Usted es importante para Él. Miren lo que dice en 3 de Juan capítulo 2, versículo 2. 3 de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si bien esta es una expresión de Juan, la expresión de Juan es la manifestación del deseo de Dios. Amado, y te dice amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, en todas las cosas, y que tengas salud. Así como prospera tu alma, integral. Estás creciendo espiritualmente, estás prosperando espiritualmente. Muy bien. También deseo que tengas salud física. Pero ¿sabes qué? Que seas prosperado en todo. Dime tú en qué área. En lo emocional, en lo físico, en lo material, en lo financiero, en lo relacional, en lo social. En cada área de tu vida Dios quiere que tú seas prosperado. Lo expreso en las palabras de Jesucristo, Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, yo no quiero. Yo quiero que tú seas sano. Yo quiero que tú seas limpio. Esta expresión que lanza el leproso no es la que nosotros a veces decimos, el que quiere, puede. O querer es poder. No. Esta expresión que lanza el leproso a Jesucristo le dice, Señor, imagínese usted eso. Más allá de Hollywood, por favor, tenga usted su propia creatividad. Imagínese usted al Señor Jesucristo, un leproso allí, y le dice, Señor, si tú quieres, tú puedes sanarme. Si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesucristo dijo, claro que yo quiero, hijo. Solamente necesitaba que tú lo dijeras. Se limpió y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Ahí vuelve a repetirlo. Estoy repitiendo el mismo versículo que había leído antes. Si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces hemos descubierto 3 cosas. Bueno, no es descubrir. Es como decir que el agua moja y lo descubrimos ahorita. No es descubrirlo, es simplemente reafirmarlo. 3 cositas. Lo primero es que en cuanto a los milagros, Jesucristo sana porque Él quiere,
porque Él tiene misericordia, porque Él tiene compasión, porque Él te quiere, porque Él te ama. Ese querer no es, hey, no, hoy no quiero. No, ese querer quiere decir yo quiero porque tengo compasión de ti. Lo segundo es que no lo hace por shows, no lo hace buscando fama, no la necesitaba. Por el contrario, le decía a los que sanaba, no vayan a decir nada en cuanto a mí respecto a este asunto. Vayan, preséntense ante el sacerdote y cumplan la ley de Moisés. Y lo tercero es que el hacer milagros glorifica a Dios. Muchas personas piensan que Dios está contra ellos y por eso les va mal en los negocios, en la salud, en las relaciones, etc. En realidad Dios no quiere castigar. Cuando nosotros leemos la Biblia desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21, en todo el contexto hay algo que a mí me maravilla de Dios. Y los que me escuchan, sobre todo los que se reúnen conmigo semanalmente, saben que yo siempre hablo del contexto bíblico y no de un simple versículo. A veces es necesario, como en estos casos, en donde los tiempos no nos da y tenemos que coger versículos, pero que no los sacamos de su contexto. Siempre me escucharán decir que entre Génesis 1:1 y Apocalipsis 21, Dios dice en su contexto. Y en el contexto que yo he descubierto de Dios, es que Dios no está contra mía. Dios está al lado mío. Dios está de mi lado. Dios está de mi parte. Dios está de tu lado. Dios no quiere castigarnos. Y entonces allí es cuando empezamos a juzgar. ¿Quién pecó, Señor? ¿Este o sus padres? Y entonces recibí una llamada o un mensaje de Edgar Prieto y me decía, este milagro, esta enfermedad, no es para muerte, sino para ¿qué? ¿Por qué? Porque yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿fue mi pecado? Porque bastante pecados tengo. ¿O fue por causa de Él? Y luego Yuli me llama y me dice, o me escribe y me dice, esta enfermedad no es para muerte. Sabrán ya de qué estoy hablando. Y luego Araceli me llama y me dice, esta enfermedad no es para muerte. Es para manifestar la gloria de Dios. Pero nosotros somos humanos. ¿Saben? Creo que es algo heredado de nuestros padres, por lo menos mi papá. Siempre se me quejaba y me decía, hijo, es que allí cuando yo me levanto y abro la puerta, siempre hay algo como agua ahí al frente de la puerta. Pues lo más seguro era que un perro o algo orinaba o alguien pasó y derramó agua. Pero ¿qué creía él? Que alguna de sus mujeres, le estaban echando algo. O entonces decía, hijo, órale a Dios porque estoy enfermo, a ver que Dios me perdone de mi pecado. Y entonces la enfermedad la relaciona con el pecado. Es cierto que la enfermedad entró a nosotros por causa del pecado, pero toda enfermedad que tú tienes no significa que sea por causa de un pecado, o tuyo o de tus padres, o el que tu vecino tiene. Entonces no es para que juzguemos ni condenemos. Nuestra iglesia, y cuando estoy hablando de nuestra iglesia, no estoy hablando de esta iglesia, sino la iglesia cristiana, nos hemos vuelto demasiado juzgadores con la palabra de Dios. Enjuiciamos, juzgamos y decimos a simple vista que este está mal porque está en pecado y aquel está bien pero debe tener algún pecado. O sea, si este prospera, le está yendo bien, pero ¿quién sabe en qué estará metido? Y si este está mal, algún pecado tendrá. Así nos hemos vuelto. Y tenemos que corregir eso, primero experimentando la misericordia de Dios en nuestra vida para poder dar misericordia a los demás, para poderle dar amor a los demás. Lo segundo era lo que ustedes decían. Lo primero es que Jesucristo quiere que nosotros seamos sanos y quiere hacer milagros. Y cuando hablo de sanidad, no solamente estoy hablando de una sanidad física, sino en cualquier aspecto de nuestra vida donde necesitamos milagros.
Había un clamor o ruego de parte del necesitado. Alguien tenía que clamar. Miren, péguense un pasaje, un viajecito por el Nuevo Testamento entre Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Solamente mírenlo así rápidamente, no aquí. Y van a encontrar que en todos los milagros siempre había un ruego. Y entonces yo esta tarde, mientras preparaba el tema, yo decía, creo que hay uno solo donde no. Y por eso fue que Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces. Porque Pedro no le dijo al Señor Jesucristo, sáname mi suegra. Pero la verdad es que uno de los evangelistas sí dice que le rogaron al Señor Jesucristo para que él sanara a la suegra. O sea, que sí hubo un ruego. Miren lo que dice Mateo capítulo 8, versículos 5 al 7, que es el pasaje de este centurión que llega ante el Señor Jesucristo. Entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Yo quiero ir. Yo iré. Aquí en el video hay algunas cosas que nos cambian, pero la Biblia dice yo iré. Jesucristo le dijo al centurión, tranquilo, yo voy y le sano. Vuelvo a decirle que llama la atención que este centurión, que es un jefe, ruegue por un empleado, que lo tenga en su casa, que lo cuida y que sienta su dolor. Cuando él dice, él está gravemente atormentado, es porque él está sintiendo de alguna manera lo que está sintiendo el criado o su trabajador. Es un ejemplo de cómo nosotros debemos ver a nuestros empleados, rogar por ellos, tener compasión, tener misericordia de la gente que está a nuestro lado. Hay otras virtudes de este hombre. En Lucas capítulo 7 del 1 al 10, que es el paralelo. Amaba a Israel. La gente dice que este centurión amaba a Israel por ser el pueblo de Dios y que le construyó una sinagoga. O sea que, miren dos cosas. Este centurión no solamente siente compasión por sus empleados, sino que, aunque él no es del pueblo de Israel, dice la Biblia, que amaba a Israel por causa de ser el pueblo de Dios. Y lo segundo que hace es que le construye una sinagoga a los judíos, aunque él no podía entrar, le construye una sinagoga a los judíos, ¿para qué? ¿Para que vayan a rumbear? ¿Para que vayan allá a hablar y charlar? No. Lo hace para que vayan y busquen a Dios. Definitivamente hay que aprender mucho, a veces, de aquellos que creemos que no son cristianos. De aquellos que creemos que no son del pueblo de Dios. Lo tercero es que estos hombres, como ustedes dijeron, tuvieron fe. Para ver milagros hay que tener fe. Miren lo que dice en Mateo capítulo 8, versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, estamos hablando del centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Es muy importante que cuando tú le ruegues a Dios, creas que Él existe, que Él te ve, que Él te oye. ¿Recuerdan a Agar? El Dios viviente que me ve. ¿Recuerdan? Muchas veces ya lo he compartido aquí con ustedes. Es uno de los pasajes que a mí me encanta. Me encanta predicar sobre eso. Porque mi Dios es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Y una de las cosas que me lo recuerda es Agar, la sierva de Sara y Abraham. Cuando se va al desierto huyendo y se encuentra ya con Dios y llama al lugar ese donde se encuentra con Dios, el Dios viviente, pozo del Dios viviente que me ve. Me encanta. Y otro, mucho tiempo más después, que también se los compartí a ustedes antes, no sé cuántos años, por lo menos 700 años, Darío, cuando meten a Daniel en el foso de los leones, va y abre muy temprano y dice, Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente. Oh, me encanta. Me encanta porque son
épocas muy diferentes, por lo menos 700 años mal calculados. ¿Qué te dice a ti que ese Dios de Agar, 700 años después actúa con David, y luego, con Daniel, y luego está actuando con Jesucristo? ¿Cuántos años? Cientos de años, por lo menos, están transcurriendo 2000 años entre Agar y Jesucristo. ¿Quién te dice a ti que el Dios de hoy está muerto? ¿Quién te lo dijo, por Dios? Cuando tú te acerques a Dios, tienes que creer que Él existe, no que es una cosa. Tienes que creer que Él te ve, te oye, que te ve, que te escucha, que inclina su oído a tu oración. Tú tienes que creerlo. No puede ser como esa mujer de gran fe que se inclinó ante Dios, se arrodilló y dijo: Señor, mueve esta montaña, porque tú dijiste que si teníamos fe como un grano de mostaza, moveríamos montaña. Y cuando abre sus ojos dijo: yo sabía que no se iba a mover. ¿Para qué oraste? Miren, parece paradójico, pero muchas veces lo que nosotros hacemos es eso. A veces tenemos plan B. A mí mis hijos me dan garrote en la fe. Cuando mi hijo mayor quiso estudiar arquitectura, yo le dije: mira, ¿y por qué no piensas otra opción? Tenía 50 opciones más que le ofrecía la universidad. Necesitaba un puntaje alto. Y dijo: papi, yo no tengo plan B, porque con Dios no tenemos plan B. Y Joshua llega aquí y dice: yo quiero irme a estudiar allá. Y le dije: hijo, ve y me averiguas otra universidad aquí, por favor. Así sea por obediencia, ve y lo haces. Yo no tengo plan B, papito. Con papá Dios no existe plan B. Yo quiero ir a estudiar allá. A mí me dan garrote. ¿Cuántos de nosotros, mientras estamos orándole a Dios por algo, decimos: si esto no resulta por aquí, ya sé, por acá lo puedo solucionar? Siempre que hacemos así. Y no es la forma, hijo de Dios. Cuando tú te acerques a Dios, tú tienes que creer que Él existe. Eso lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. Se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. Pero no es posible agradar a Dios sin fe. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que Él recompensa a los que le buscan. El que se acerca a Dios, uno tiene que creer que Dios existe y que Él te responde a tu necesidad. Mucha gente se maravilla al conocer esas obras, milagros de Jesús. Está temprano todavía, ¿no? ¿Voy muy rápido? ¿Ya se acabó? No. Hay muchos milagros que yo le puedo contar, que han sucedido en mi vida, en mi familia y con los discípulos a través de este tiempo de ministerio. El primer milagro que yo recibí de parte de Dios fue cuando, orando yo por mi casa, por mi familia, Dios me dijo en Hechos capítulo 16, versículo 31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Usted dirá: pero ¿dónde está el milagro? El milagro es que allá está mi mamá, allí está mi hermana, mi sobrina está en una iglesia en este momento, y mi otra sobrina también se reúne en otra iglesia. Mi familia recibió al Señor Jesucristo. Para mí ese es el más grande de los milagros. El que mi familia haya recibido al Señor Jesucristo. No hay mayor regalo, ni mejor cosa que usted le pueda dar a su familia, a sus seres queridos, sino el que ellos reciban al Señor Jesucristo. Ese es el más grande de los milagros. De ahí para adelante, tranquilos. Otros milagros. Hace 30 años, orando por mi papá, él tuvo una parálisis en algún momento, chocó su carro y quedó paralizado, no digamos paralítico, pero quedó paralizado, no podía caminar. Usted dirá: eso es paralítico. Bueno, no quiero exagerarlo hasta allá, pero el hecho es que no podía caminar.
Ustedes ya me han escuchado esa historia. Algunos que no me han escuchado, bueno, los que sí, repiten. Pues yo oré. Yo era un joven que tenía 17, 18 años. Y le oraba a Dios y yo decía, voy a ayunar, y ayuné 3 días. Y le dije a mi papá, papá, por lo menos usted ayune un día. Ahí está el legalismo. Hay formatos que nos metemos. Y dije, papá, usted por lo menos ayune un día. Y le dije a Osvaldo e Hilda, que dirigían en ese tiempo Riohacha, le dije, quiero venir con mi papá para que ustedes oren por él. Así que en ayuno nos reunimos en la sede y empezamos a ayunar, a orar. Pero Dios me había dado una palabra que dice, levántate y anda. Entonces yo le dije, papá, levántate y anda. Mi papá se levantó y empezó, y yo le dije, listo papá, anda. Cuando hizo así, se cayó. Para no alargarlo, fueron 3 veces que lo intenté. Y las 3 veces se cayó. Frustrado, me fui, lo llevé a su casa, porque no vivía con nosotros. Lo llevé a su casa, y ese tema jamás se tocó entre Osvaldo, Hilda y yo. Pero meses después, mi papá caminó. El hecho no es la forma. El hecho es que Dios tuvo compasión y misericordia de mi papá, y lo que él me había dicho a mí en secreto, posteriormente lo hizo en público. Y mi papá caminó hasta el día de su muerte. Otro milagro. En una ocasión nos atrasamos en el pago de unas cuotas financieras, de unas cuotas de vivienda. Y entonces yo le oraba a Dios por una provisión especial, porque de acuerdo al sueldo que teníamos, no me iba a alcanzar para pagar todas esas cuotas que ya tenía atrasadas. En ese momento, hace más de 10 años, los discípulos que estén aquí lo recordarán porque orábamos por eso. Fueron más de 5.800.000 pesos que un día el banco abonó a nuestra cuenta y no nos dieron razón de dónde llegó ese dinero. No fueron ninguno de los discípulos, no fue la iglesia, no fue mi familia, no fueron mis amigos, no fue ninguno que yo conozca. Fui al banco y le dije, yo no he pagado ese dinero, ¿por qué ustedes tienen abonado? Y dice, señor, ese dinero está abonado aquí. Más de 5.800.000 pesos. Milagros económicos le puedo contar cualquiera. Otro milagro. Íbamos viajando con mi familia en un Skoda que teníamos viejito. Se nos daba por viajar un 1 de enero siempre porque no había tráfico. Directo Bogotá, La Guajira. No había tráfico, no había nadie viajando. Y entonces nos íbamos. Cuando se nos hizo muy tarde, por alguna razón, nunca hemos podido, siempre decimos, salimos a las 5 de la mañana. Y son las 12 del día y todavía estamos en Bogotá. Increíble. Vamos llegando a lo que es Magdalena Medio, el Cesar, cuando de pronto todo muy oscuro, el único carro que andaba era el de nosotros. Llegamos a una gasolinera. Ustedes saben, un 1 de enero solamente hay borrachitos o lo que puedan haber en los pueblos. Y de pronto nos cargamos gasolina y yo salgo. Voy siguiendo la ruta, el camino, y mi esposa me dice, no cojas por allí, ve por acá. Y está muy oscuro. Y dice, no, mira, allá hay un bus, sigue ese bus. Y no, ese bus va para Yuparillo, nosotros vamos para San Juan. Sin embargo, pues, como buen esposo obediente, le hice caso a mi esposa y seguimos al bus. 40 o 50 metros allá, nosotros no vimos. Si hubiésemos seguido, hubiésemos caído en un abismo, porque el puente que estaba ahí estaba caído. Muy bien. Nosotros dijimos, bueno, sigamos ese bus y póngale el pie. Póngale el pie al acelerador, 140, y ese Skoda viejito, mejor dicho, iba así. El Espíritu Santo ya se había bajado del carro.
a tratar de alcanzar al bus, cuando veíamos solamente dos cocuyitos allá arriba y decíamos, allá va el bus, sigamos al bus, y dele, y dele, y dele, y dele. ¿Sabe qué? Ese bus va para Valledupar, dije yo voy para San Juan, entonces no vamos por allá, vamos por acá. Cuando una roca grandísima se nos aparece. En ese momento dijimos, es un ángel. Es un ángel que Dios nos ha mandado. Y entonces decidimos seguir el bus continuamente. Cuando llegamos a La Guajira, territorio que podemos conocer nosotros, veo y dice San Juan hacia allá. Y le digo, mamá, ¿San Juan queda para allá? Y dice, mijo, ya hace rato que no vengo por acá. Sigamos al bus. Y no, mamá, porque hasta cuándo va a seguir ese bus. Sigamos al bus. Bueno, sigamos al bus. Empezamos a seguir el bus y efectivamente la flecha que mostraba que era San Juan se había caído y mostraba era para el otro lado. Así que seguimos al bus y en ese momento fue cuando dijimos realmente, Dios nos mandó un angelito y el pelo se nos erizó, la piel se nos erizó al decirlo. Todavía no damos explicación a eso. Cuando dijimos eso, el bus desapareció. Llegamos a San Juan completamente sanos. Los tíos nos regañaron y nos dijeron, pero ¿cómo se les ocurre atravesar por acá? Ahí está el ELN, la FARC, están los paracos, los paramilitares, y un chistoso, algún primo dijo, y hasta los militares también están ahí. Dios nos cuidó. Son ángeles. Nosotros hemos visto milagros. Hace algún tiempo con Katia teníamos una célula de parejas. Me salgo de la familia. Los que conocen dirán si es cierto o no. Hace más de 12 años teníamos esta célula de parejas. Ya hace más de 12 años. Y una pareja no tenía hijos. Así que ella me escribió y me dice, Adolfo, tengo un conflicto con mi esposo. Él se siente culpable porque no hemos podido tener hijos. Y aún, perdónenme que se los voy a decir, en nuestra relación ya no estamos bien. No estamos contentos. Y no estoy hablando de la relación de hablar, de conversar, de comer, o que esposo y esposa. No, no, no. De su relación sexual ya no estaban satisfechos. Porque cuando él iba a tener relaciones con su esposa, como que pensaba solamente en eso. Solo pensaba en que no podía darle hijos a su esposa. Así que yo le dije, tranquila, vamos a orar. ¿Lo hubieras dicho hace tiempo? Pues vamos a orar. Y oramos y Dios le regaló un hijo. Al poco tiempo, cuando nació ese niño, a los pocos días, estuvo en la clínica. Y ella lloraba y lloraba. Y yo le decía, pero ¿por qué lloras si fue Dios el que te lo regaló? Antes no lo tenías. Esa persona era aquí, de esta iglesia. Posteriormente, unos años después, llegó con el mismo cuento. Adolfo, es que queremos tener otro hijo. Ok. Oremos. Oramos y Dios le regaló otro hijo. Ese hijo tiene que tener más de 5 o 7 años. Si mal no estoy calculando. Alguien de entre ustedes que está aquí en este momento, y no le voy a pedir que alce la mano, pero que, bueno, sería difícil que diga que no, pero me puede hacer quedar mal. Cuando me escuchó contar este testimonio en otra ocasión, hace mucho tiempo, me dijo, Adolfo, mi hijo y su esposa quieren tener hijos y no pueden tenerlo. No han podido, lo han buscado pero no han podido. Tranquilo, terminé de predicar, me fui allá con ella porque él no estaba, con la suegra y con la nuera. Oramos y ese niño recorre estos lugares de vez en cuando vienen a visitarnos. Creo que viven fuera, ¿no? ¿No viven fuera? ¿Viven aquí? De vez en cuando, los sábados, lo veo correr por acá y la abuela, ¿sabe qué le dice? Este señor negrito fue el que oró por ti antes de que tú nacieras. Milagros, sí. ¿Quieren que le cuente otro milagro? En la misma célula de parejas,
¿Alguien apareció con cáncer en la garganta? ¿O no? No fue cáncer de garganta. ¿Cómo se llama? De tiroides. Cáncer de tiroides. Estoy hablando ya hace más de 10 años. Y oramos en la célula por ella y Dios le sanó. Y todavía está entre nosotros. Dígame, ¿esos no son milagros? Ok. Mi hijo Joshua, que fue el que me trajo agua, ustedes saben que en el 2015 le descubrieron un tumor en el cerebro. Nos hicieron correr, fuimos, viajamos, lo trajimos acá a Colombia, oramos por él y dijimos, ese tumor se queda en las profundidades del mar para que no te haga daño ni a ti ni a nadie más. Eso fue en el 2015. Durante el 2016, en marzo más o menos, tuvo un tratamiento de 25 radioterapias que fue tratado aquí en Bogotá y Dios le sanó. Pero él quería irse a estudiar afuera, así que se fue afuera. Ese es otro milagro que no le voy a contar los detalles. Se fue con 2 meses de atraso, con más de 2 años sin estudiar porque había dejado de estudiar y enfrentándose a una ingeniería, que son puras matemáticas. Pues Dios lo sostuvo allá. Dios lo guardó y vino aquí, y durante estos 15 días que ha estado aquí de vacaciones con nosotros en Colombia, ha tenido citas y ha tenido, ¿cómo se llama? La resonancia magnética de cerebro, de columna, arriba, en el medio, abajo, por todo lado, ecografía testicular, y está completamente sano. ¿No es milagro? Miren, tengo que ponerme las gafas porque no veo muy bien, pero creo que sí la alcanzo a ver. Perdóname que te señale, Leo. Allá está la señora Leonor de Tovar y Álvaro Tovar. Su hijo Ricardo, hace aproximadamente 20 años ya hace 20 años más o menos, hace 20 años tuvo un accidente automovilístico, varios días en coma. Y en nuestra iglesia, que en ese tiempo no estaba aquí, estábamos en la 110 con Sexta, oramos por él, clamamos a Dios. Y Ricardo posteriormente se casó, tienen 2 hijos, viven en Chía y asiste a la iglesia de Chía. Dígame, ¿eso no es milagro? Completamente destruido. Yo no tengo todos los detalles los tiene la mamá y el papá. El último, Diego Mercado, hijo de Marlene, tuvo un accidente en Australia. Iba en su moto y se chocó directo con un carro o un camión. Dijeron, no hay nada que hacer. Marlene corriendo se fue para allá. Y este año, si mal no estoy, porque a mí a veces me falla algunos datos, este año, creo que fue en enero o febrero, que estuvo Diego Mercado aquí, fue diciembre, dando testimonio de cómo Dios lo había levantado. Y se veía que inclusive la mano ni siquiera podía moverla, y era impresionante cuando yo lo veía en los videos, el solamente mover la mano de esta manera, a mí me hacía arrodillar en la presencia de Dios. No por la mano, por la vida de él. Estaba completamente destruido. Tocó reconstruirlo. Por favor, que Marlene, que Leonor que está aquí, me hagan quedar por mentiroso si estoy diciendo algo que sea falso. Que los discípulos que han estado con nosotros en célula de parejas, o aún, bueno, en los jóvenes solteros no ha habido algo así que pueda contarlo. Y que me digan si no estoy hablando de una pareja que tuvo 2 hijos que no podía tenerlos en diferentes tiempos, completamente traumatizados. Una discípula que tenía cáncer y fue sanada y está entre nosotros y nos hablamos entre nosotros todavía.
Dígame si esos no son milagros. Dígame si necesitas tener a Jesucristo en carne aquí para que te haga un milagro a ti, por Dios. ¿De qué tipo de milagro quieres que hablemos? Financiero ya te conté uno, te puedo contar cientos. Cuando llegué a Bogotá, le dije: Dios, yo no quiero pagar arriendo. Luis Hernando, que está allí sentado, me contrató a mí como auxiliar contable en la empresa donde él trabajaba. A los 2 años, yo tenía una revista de la guía y la dejé sobre mi escritorio, y mi jefe me preguntó: Adaulfo, ¿estás en compra de apartamento? Y yo le dije: sí, señor. En ese tiempo éramos novios con Katia. Y él me dijo: mira, tengo un apartamento en la 140. Te lo puedo vender así, así. Y le dije: ¿cuánto tienes para pagarme? Yo le dije: 0 pesos. ¿Pero cómo vas a comprar? No, estoy orándole a Dios. Ah, y usted con su Dios. Sí, yo con mi Dios. ¿Saben? Hicimos un contrato en donde yo le pagaba durante 15 años una módica suma que era muy por debajo de lo que se podía pagar en cualquier banco. Y ningún banco me hubiera dado un crédito si yo no pagaba el 30% de cuota inicial. A él no tuve que pagarle. Lo negociamos en dólares. Recuerdo perfectamente que negociamos el dólar a 715 pesos. Y él me exigía que yo le pagara en dólares. Así que yo tenía que irme al mercado cambiario, o mejor dicho, al mercado negro que llamábamos en aquel tiempo. ¿Recuerdan el mercado negro? El que la pilló, la pilló. ¿Saben a cómo compraba yo el dólar? A 580 pesos. ¿Ya hicieron los cálculos? Fácil. Ganaba yo 145 pesos, 135 pesos por dólar. En vez de pagarle intereses a él, yo ganaba. Pero él me exigía que le pagaba en dólares. Cuando en algún momento me dice: bueno, Adolfo, ¿y qué vas a hacer este año? 1993. No, pues ya Katia está exigiendo que nos casemos, porque llevamos 4 años de casado, entonces, de novios, perdón. No, mentiras. Decidimos casarnos. ¿Qué va a hacer? ¿Y en dónde van a vivir? ¿Vas a vivir allá en el apartamento? No, porque ese apartamento es de mi mamá y las niñas. La niña Betsy, la niña... Me dice: entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a vivir con tu suegra? No, señor, porque la Biblia me dice a mí que una vez que yo me case, me separe de mis padres. Y usted con su Dios. ¿Y cuánto tienes para pagar, para comprar? No tengo, porque todo lo que yo gano siempre es para pagarle a usted. Bueno, tranquilo. Mira, consíguete 1 millón con tu suegra, consíguete 1 millón con tu hermana, y todo lo que falte, yo te lo presto. ¿Quieren más milagros? Compramos un segundo apartamento cuando nos casamos con Katia. Bueno, un segundo apartamento quiere decir el segundo donde nosotros íbamos a vivir. ¿Usted quiere más milagros? Cuando nació mi primer hijo, mi jefe me dice: Adolfo, tú como que necesitas un carro, ¿no? ¿Por qué no te llevas ese carro? Y usted me dirá: presénteme a ese jefe. No, yo le presento a mi Dios, el que hace los milagros. Mucha gente me dijo eso. Óigame, ¿qué jefe tan bueno tienes? No, ¿qué Dios tan bueno tengo yo? Porque yo nunca le pedí a él. ¿A quién le pedía yo? ¿Quieren más milagros? Aquí entre nosotros hay muchos más milagros. ¿Saben? La razón por la cual Dios hace todas estas cosas es porque Él tiene compasión de nosotros, tiene misericordia de nosotros, porque Él no quiere vernos en necesidad a nosotros. Pero hay cosas que nosotros debemos aprenderlo, que cuando tú te acerques a Dios, crea que Él existe, crea que Él te está oyendo, por favor. No lo puedes ver, no lo puedes ver, pero Él te puede hablar a través de su palabra, y tú puedes hablarle a Él. Cuando te acerques a Él, no pienses que estás tú solo. Si tu mente divaga en algún momento, dile: Señor, perdóname, yo estoy aquí arrodillado delante de ti y quiero que mi mente esté concentrada contigo. Yo no estoy hablando de un Dios de prosperidad. Estoy hablando de un Dios de misericordia, que suple necesidades, que sana enfermedades, que libera. Porque Él no quiere vernos a nosotros esclavos desde ningún punto de vista.
Miren lo que dice en Mateo capítulo 8, versículo 8, siguiendo la historia del centurión. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Qué puede ver usted allí? Lo que no ve en mí. Humildad. Porque cuando yo cuento todas estas cosas, parecería soberbia. Pero les digo, hermanos, hijos de Dios, no es soberbia. Quiero testificar de lo que Dios ha hecho en mi familia, en mi vida, en mi iglesia, con los discípulos, con la gente que me ha rodeado. El centurión dijo: yo no soy digno, Señor. Él tenía humildad en su corazón. Nosotros a veces creemos que nos lo merecemos todo. Pero ¿por qué tú no me das? ¿Por qué él sí prospera? ¿Por qué a este sí lo sanas? ¿Y qué a ti? Habla tú con Dios. Pelea tú con Dios. Enfréntate con Dios y dile: Señor, aquí estoy, necesitado de ti. Pero con humildad, por favor. Este hombre era centurión romano. Podría creerse la Coca-Cola del desierto, pero no. Él dijo: Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi casa, bajo mi techo. Eso es humildad. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso implica que tiene conocimiento de Dios, que Dios obra con su palabra. ¿Con qué hizo Dios el universo? Esa es tela de otro costal. ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablas? El poder de la palabra. Dios tiene poder con su palabra. Cuando Dios dijo, fue hecho. Hágase la luz y fue hecha. Dios no se puso a fabricar la luz. Él dijo y fue hecho. Este hombre conocía a Dios. Dijo: con que tú lo digas ya está hecho. No te preocupes, ni siquiera tienes que ir a imponer manos. Solo di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y él viene, y a mi siervo: haz esto y él lo hace. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. ¿Saben? Este hombre reconocía la autoridad de Jesús y se sometía a ella. Se sometía a la autoridad de Jesús. Muchas veces nosotros no queremos someternos a la voluntad de Dios. No queremos someternos a la palabra de Dios en cuanto a la obediencia. Y creemos que perdemos. No, no pierdes. Cuando tú te sometes y te rindes y te entregas a la voluntad de Dios ante la presencia del Señor, vas a ganar completamente. Este hombre reconocía y dijo: miren, es que yo tengo autoridad sobre este, y le digo: ven y va. Así que tú, si me dices a mí, yo voy. Me someto a tu autoridad, Señor Jesús. ¿Qué tanto tú te sometes a tu autoridad, a la autoridad de Jesús? Y aquí viene el por qué a mí me impresiona este milagro. Hay dos expresiones en el Nuevo Testamento que hablan del asombro o lo maravilloso, o el que Jesucristo se maraville. No lo maravilloso, sino el que Jesucristo se maraville, que traduce lo mismo: maravillarse o asombrarse. Y una de las ocasiones donde Jesucristo se maravilla es esta. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En la película se refleja algo que hemos trabajado en estos tiempos con los discípulos, de los solteros profesionales. Y es sacarle una sonrisa a Dios. Cuando usted ve a Jesucristo, que este hombre se acerca ante el Señor Jesucristo y le dice: solamente di la palabra y Él sanará, porque yo tengo autoridad y yo sé que tú tienes autoridad.
autoridad sobre la naturaleza, autoridad sobre las circunstancias, autoridad sobre la adversidad, autoridad sobre todas las cosas. Y Jesucristo se maravilló. La otra ocasión es todo lo contrario. Jesucristo se asombró de que en Galilea no creyeran. Los dos extremos. Jesucristo se maravilla de que alguien tenga fe, pero Jesucristo también se maravilla de que alguien no tenga fe. Porque aún escuchando todos estos testimonios que tienen aquí en carne propia, algunos no creen. Y si Jesucristo hizo milagros, algunos no creían que era del diablo. Y hizo milagros y otros solamente querían crucificarle, como dijo el borrachito. Somos tan tontos que matamos a un tipo que nos convertía el agua en vino. Imagínese usted cómo sería esto con el Señor Jesucristo aquí entre nosotros, convirtiendo agua en vino. Qué delicioso sería. Sácale la sonrisa a Dios. Haz que Jesucristo se maraville. Créele. Lo que te estoy contando no es invento. Podemos seguir contando más. Y entre ustedes, entre nosotros, ahí entre los que están sentados, han visto muchos milagros que por falta de oportunidad no cuentan acá. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Eso fue lo que Jesucristo le dijo a aquellos que empezaron a criticarle el que Jesucristo hablara con romanos. Jesucristo simplemente le dijo, vendrán de oriente y de occidente, vendrán colombianos, vendrán de, de Ecuador, vendrán de Venezuela, vendrán de Estados Unidos, vendrán de Alemania, vendrán de, de Bulgaria, vendrán de occidente y también de oriente, de la India, de China, vendrán de aquí y vendrán de Asia y vendrán de África y vendrán todos los que han de creer en el Señor Jesucristo y se sentarán y creerán en el Padre. Hace algún tiempo estaba aquí predicando. Me bajé y recuerdo que me arrodillé allí. No quise mantenerme acá. Me arrodillé allí. Ese día estaba orando por Colombia, por la paz de Colombia, hace muchos años. Durante más de 30 años, muchísimos años, no solamente yo, sino muchos cristianos en Colombia, hemos orado por la paz de Colombia. El año pasado se firmó el acuerdo de paz con la FARC. No me importa el premio Nobel. Señores, no discuto política, no es asunto de política. Yo oré, le clamé a Dios, le dije, Señor, quiero una nación en paz. Todavía no lo hemos alcanzado. Todavía hay un proceso. Todavía falta mucho. Osvaldo no está aquí hoy porque está en esas. Yo le doy gracias a Dios. Ese es un milagro. Dígame si no es un milagro. No, quítele política a la cosa. Estamos entre uno y otro extremo. ¿Cómo se llama eso? Polarizados completamente en Colombia. Aún los mismos cristianos. El asunto no es que a quién sigo en la política, es en quién creo yo para pedirle que mi nación esté en paz. Yo quiero que mis hijos vivan aquí en Colombia y que los hijos de mis hijos vivan aquí en Colombia disfrutando esta tierra maravillosa. Es preciosa nuestra nación y yo quiero que ellos vivan aquí, pero para eso se necesita una Colombia en paz. Yo rogué y lo vi. Eso para mí es milagro. Yo no sé si para usted, por favor. Para mí es milagro. Sí, que le pagan 1.800.000, 800.000, no sé cuánto le pagarán a un guerrillero. Prefiero eso. Se han bajado los niveles o los índices de mortalidad en Colombia. Sí, por eso yo pago. Y les digo, yo pago impuestos. Pago renta,
pago predial, pago impuesto de vehículo, pago IVA. No compro un CD pirata en ninguna esquina y se lo enseño a mis hijos. Porque yo no puedo rogarle a Dios que haga milagros en mi vida cuando por otro lado no quiero pagar impuestos. Tengo conflictos con personas o empresas que he podido asesorar y que sencillamente quieren no pagar impuestos, pero a la vez quieren que yo ore para que Dios les bendiga. No puedo hacerlo. Honestamente no puedo hacerlo. Tengo que decirte paga el impuesto y roguémosle a Dios para que Dios te prospere en el negocio. Yo recuerdo una ocasión en que mi jefe, este señor de quien les he contado, llegó a la empresa completamente triste. Ver a un japonés llorando es muy difícil. Y cuando íbamos para la casa, completamente caído este hombre, porque un negocio con una gran atunera aquí en Colombia se le había caído. No lo logró. Cuando llegué a mi casa, le dije: Señor, ten misericordia. $2 millones, un negocio. Y él está pensando, porque así me lo expresó, y me dijo: ¿cómo hacemos para mantener la planta de personal que tenemos? Él no solamente piensa en los resultados que él puede mostrar a sus socios o a los socios, sino en los empleados que tendrá que sacar, porque este negocio no se ha dado. A los 2 días llamaron y le dijeron: rescindimos el contrato que habíamos adjudicado y se los damos a ustedes. No es milagro. ¿Quieren más milagros? Son del siglo XX y siglo XXI. No son del siglo I. Y mucho menos de 4.000 años atrás. Tú puedes ver milagros en tu vida. El que diga que aquí no hay milagros, aquí hay muchos milagros. Lo que pasa es que no hay shows, no hay espectáculos. Personalmente, es algo muy personal, no los comparto. Es algo personal. No es que es de la iglesia. Vuelvo a decirlo, es algo personal. No comparto los shows. Creo que Dios te puede sanar. Creo que Dios te puede liberar. Creo que Dios te puede bendecir. Creo que Dios te puede restaurar. Se me olvidaba. Hace poco, una pareja de aquí me dice: ora por nosotros. Estamos mal. Ok. Somos compañeros de oración. Así nos declaramos hace como 15 o 20 años. Estuvimos orando y andan de luna de miel por todas partes. Sentados entre ustedes. Díganme si esos no son milagros. Hijo de Dios, tú puedes darle una justificación a todos estos testimonios que te hemos contado. Tú puedes darle una justificación al testimonio del centurión que ora, que clama por su siervo. Tú puedes darle una justificación al arca de Noé. Tú puedes darle una justificación a que el mar Rojo se haya abierto, a que el Jordán se haya abierto para que pasaran los judíos. Tú puedes darle una explicación a que las codornices pasaron emigrando de un lado a otro y por causa del calor cayeron preciso donde estaba el pueblo judío y comieron carne. Tú puedes darle una explicación a que cayó maná del cielo y un razonamiento a todas esas lógicas. Un razonamiento lógico a todas estas cosas. Pero lo cierto es que yo sí creo en lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en mi vida actual. Porque es el mismo Dios, es el Dios viviente que me ve. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él existe y que Él te premia, o sea que Él te concede el deseo de tu corazón. Eso es lo último por reflexionar de pronto. Dios quiere sanarte y hacer milagros, pero no espectáculos. Versículo para que tú lo memorices. Este es un formato que estoy utilizando con los discípulos.
Hebreos 11:6. Es un versículo que quiero que memorices. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Una pregunta para que tú consideres: ¿qué puedes hacer tú para que veas la gloria de Dios en tu vida? Tener fe como un granito de mostaza. Rogarle y clamarle a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar.